Muchas gracias anticipadamente por las muestras de afecto que me han brindado, sobre todo porque han permitido que si la exposición es muy mala, por lo menos ya garanticé un aplauso. En el caso de México, el hablar de la religión es un proceso natural, porque siempre el pueblo ha sido muy devoto, muy ferviente. Desde los tiempos prehispánicos ha existido esta fe en los creyentes y 500 años de caudillaje azteca pues brindaron la posibilidad de tener un Quetzalcóatl, unos sacerdotes, un Tlatoani, en donde siempre se brindó el espacio espiritual de apoyo y de auxilio que mucho ayudaba a la población en aquella época. Los 300 años de colonizaje español nos trajeron como consecuencia la sustitución de los dioses o las deidades que se tenían, que eran múltiples, por la sustitución de un solo creador, pero también múltiples santos. Es muy conocido el caso en México, donde existía un Tlaloc, que era el dios de la lluvia, cómo se sustituyó por San Isidro, labrador, que era el santo al que se rezaba cuando uno pretendía que se lloviera. Y este tipo de circunstancias no fueron de ninguna manera fáciles de introducir en la población, porque cuando uno tiene una creencia, pues sustituirla prácticamente tienen que pasar generaciones. Por eso digo que fueron 300 años y la intolerancia, como bien decía Luis Fernando, pues estaba a flor de piel. De hecho, hubo un virrey en aquella época, el Marqués de Croix, que cuando se dio este cambio y el pueblo se inconformaba, la población indígena fundamentalmente, él decía, sépanlo bien, de ahora y para lo venidero, los súbditos del monarca que ocupa el gran trono de las Españas, que a vosotros solo les es dado callar y obedecer y no andarse entrometiendo en los altos asuntos del gobierno. Esta expresión del autoritarismo, pues lamentablemente todavía se sucede en no pocas latitudes del país y en algunas regiones, porque el aspecto de reconocimiento de la libertad religiosa, en el caso de México, tuvo su vigencia en 1824 con la primera Constitución independiente y donde se generaron las condiciones para el reconocimiento de una religión oficial como era la católica. Sin embargo, poco tiempo fue lo que estuvo presente en el marco normativo esta disposición, porque ya a partir de mediados del siglo XIX, en la época de Benito Juárez, se sucedió la reforma que trajo como consecuencia la amortización de los bienes del clero y la separación de la iglesia y del Estado. Se volvió realmente un espectro de diferenciación muy fuerte que también en la Constitución de 1917 se volvió a reproducir. Esta Constitución, después de la Revolución, para muchos se interpretó como que generar la pacificación del país obligaba a perseguir a todo aquel que profesaba una religión que fundamentalmente era la religión cristiana. Ahí nació la Guerra Cristera. Y en la Guerra Cristera no había aceptación, no había tolerancia, no había respeto. Y este es un tema bastante delicado porque aquí se ha hablado mucho en el panel anterior, ¿cuál diferencia puede haber entre tolerancia o respeto? El señor Cole Durham, si mal no lo pronuncio, hablaba un poquito más del tema de la tolerancia porque es lo que tradicionalmente se ha manifestado. Pero esta es una expresión que en derecho tiene muchas connotaciones, desde luego todas ellas peyorativas, porque tolerar es aceptar algo que no me gusta. ¿Sí? Por eso en Nueva York cuando se estableció el programa anticrimen se dijo programa cero tolerancia. Y bueno, sí hay algunas otras consideraciones que a lo mejor sí gustan, como la zona de tolerancia, que es donde están ahí las muchachas, ¿verdad? Pero son consideraciones todas ellas o expresiones que no tienen una precisión o una asertividad, que sí lo tiene la palabra respeto. Y ese respeto que se deben de guardar en las iglesias, en la libertad religiosa, tiene que tener cabida en una disposición constitucional. En el caso de México, cuando se dio la reforma al artículo primero constitucional para pasar de lo que eran las garantías individuales a los derechos humanos, al principio pro persona, al reconocimiento expansivo de los derechos, porque ya no solamente los que estén establecidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el país forma parte, pues es claro que nos acogemos al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este artículo claramente establece todas las posibilidades de acción y todo el campo y margen de maniobra que tienen las iglesias, los credos, para profesar con amplitud lo que es su convicción y su conciencia. Esa libertad de pensamiento está plenamente establecida. Sin embargo, en México muchos se asustan con este concepto y por eso vino una reforma a mediados del año 2010 para establecer que en el caso de México
cuando se había dado los cambios en 1992 en materia religiosa, tenía que ponerse la connotación de Estado laico. Así somos una república representativa, democrática, laica y federal. Pues bien, los cambios en 1992, para muchos que fueron romper con el esquema de la reforma del héroe nacional que era Benito Juárez en el siglo XIX, era un tema tabú, no era un tema fácil de llevar a cabo. Son lo que se llaman las cláusulas piedras o que están establecidas en la Constitución y que son muy difíciles de cambiar. Y sin embargo ahí estaban, y en 1992 se dio el cambio fundamental para el reconocimiento de las libertades de las asociaciones religiosas, del culto público, de las peregrinaciones, de las bodas establecidas no necesariamente en los templos, en fin, consideraciones que todas ellas hablaban del derecho que tienen los creyentes de tener una profesión de fe no necesariamente encerrados en un cuarto, sino pudiera hacer esta profesión, como también Luis Fernando mencionaba, y que después fue motivo de censura en su país, de un procedimiento. Sin embargo, estando reconocidos ahí, hay que decir que no todos en el régimen estuvieron de acuerdo. En 1992 este reclamo era fundamentalmente de una oposición muy, muy pequeña. Sin embargo, un presidente anuente como fue Salinas de Gortari la aceptó, pero habría que decir que el debate no fue sencillo. Fue un debate muy, muy áspero porque había 13 diputados de un partido de ultraizquierda como era el Partido Popular Socialista, ya desaparecido, que se oponían radicalmente a tener relaciones con el Estado Vaticano. Decían que eran la nada jurídica. ¿Por qué vamos a tener relaciones con la nada jurídica si no existe eso? Si es etéreo. ¿Por qué tenemos que hablar de espiritualidad si aquí están las cosas terrenales? Había 13 diputados del PPS y había cerca de 250 del partido oficial y sin embargo ninguno se inscribió para hablar a favor del dictamen. 13 en contra, ninguno a favor. Solamente un diputado de oposición, Diego Fernández Ceballos, sí se atrevió y afortunadamente con su discurso pudo calmar o atemperar un poquito las aguas para que se aprobara el dictamen. Y quiero recordar que en aquella ocasión él dijo, había muchos, desde luego en el Parlamento había muchos clérigos, había muchas monjas, muchos obispos, sacerdotes esperando el dictamen, y cuando se viene el debate, pues todo el argumento era en contra, hasta que Diego Fernández dijo, qué curioso que vienen a hablarnos de la nada jurídica los que son la nada política. Eran 13 nada más, una bola de señores que caben todos juntos en un elevador. Y dice, y yo, ante la falta de argumentos, como dan ustedes terrenos, pues yo quiero dar profesión de esa fe. Y no tanto como lo hacen aquellos que están aquí escuchando el debate, enfocados a su misión y a su destino, sino en las palabras del poeta. Y él dijo en aquel entonces, a Dios voy y a Dios no se va subiendo, se va al oriente muriendo por la breve noche de hoy. De luz y de sombra soy, y quiero darme a los dos. Quiero dejar en pos robusta y santa semilla de esto que tengo de arcilla y de esto que tengo de Dios. ¡Pum! Ahí se acabó el debate. Ahí se aceptó la relación, vínculo con las asociaciones religiosas, con las iglesias, y ahí se dio la amplitud. Pero sin embargo, esta amplitud no ha tenido el cobijo, porque cuando una ley se establece sin tener esta convicción, pues pasa lo mismo que sucedió con la Constitución de Weimar, que se establecía en Alemania una constitución modelo, una república que no tenía republicanos. Y aquí pasaba lo mismo, una constitución que reconocía derechos, pero no se ejercían. Y al no ejercerse se atrofian las funciones. Y eso es lo que lamentablemente ha venido pasando a pesar de los alcances que se han venido sucediendo en estas materias, lo que convierte que las expresiones de los ámbitos de la Iglesia sean muy limitados por el temor que se tiene a la persecución jurídica del Estado, por las demandas que cada vez que algún miembro de la Iglesia interviene se pronuncian, cuando si uno pudiera autolimitarse o disfrazarse o maquillarse. Y esto es indigno porque no permite que se dé la libertad. Y no hay que olvidar que dignidad, en su acepción primaria, proviene de deidad. Se es digno en la medida en que uno se asemeja a su Dios, cualquiera que sea la noción que uno tenga de él, y se es indigno si uno se aparta de esa razón de ser. Luego entonces, cuando uno no se manifiesta, cuando uno no se expresa, pues es claro que no está cumpliendo con el mandato de deidad y de dignidad a que todos nos debemos. Y ha sucedido en no pocos casos. Se dan las persecuciones religiosas. En México se dio la matanza de 43 muchachos, se dan violaciones a los derechos humanos, se dan actos de corrupción desde el primer nivel y se pronuncia todo mundo, instituciones, académicos, sindicalistas, profesores.
pero las iglesias permanecen al margen, como si no hubiera un criterio o una convicción propia. Y esa libertad de expresión tiene que manifestarse, porque cuando no se da, cuando no se participa, por negligencia, por miedo, por medro, siempre hay una censura y una reprobación, porque más castigo merece aquel que teniendo la posibilidad de hacer el bien, no lo hace, que aquel maldoso que ya conocemos cómo va a actuar. De hecho, pues habrá que recordar que nadie sabe el nombre de los que clavaron a Cristo en la cruz. Pocos se acuerdan el nombre de los testigos que con infamias lo señalaron. Muy pocos, algunos conocen el nombre de los jueces que sin fundamento lo censuraron. Pero todos tienen muy en claro el nombre de aquel personaje negligente, medroso, insensible, que pudiendo hacer el bien, prefirió lavarse las manos y por eso todavía a 2000 años de distancia aparece en el credo de los católicos, Poncio Pilatos. Ese tipo de situaciones es lo que muchas veces nos sucede. Acabamos de conocer de una matanza en Oregón y sabemos que Chris Herman, se llamaba esta persona que asesinó a 9 personas, un profesor y 8 estudiantes, les preguntaba antes de asesinarlos, ¿eres cristiano? ¿Sí? Y si decían que sí, les daba el tiro en la cabeza, y si decían que no, les daba un tiro cualquiera o los dejaba malherientes. Esa situación nadie la ha cuestionado, nadie lo ha señalado, nadie lo ha dicho. Y a mí me parece que en esos términos, teniendo ya las libertades ampliadas como se tienen, hoy la iglesia tiene que tener un papel más preponderante. No quiero con esto llegar al ecumenismo, ni hablar de actos de diálogo interregional que ya se están sucediendo en las conferencias latinoamericanas, por ejemplo, el Observatorio, el Fórum 18, Human Rights Watch y todos los que están participando sobre este tema. Pero sí tiene que haber una unidad, porque ante la unidad los gobiernos que deben de servir al ciudadano se están tomando atribuciones que no les corresponden. Dice la sección 134 de la doctrina y convenios de aquí de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tomé aquí de la Iglesia, que los gobiernos se instituyen para el beneficio del hombre. Sin embargo, nuestros pueblos, en el caso de los latinoamericanos, México no es la excepción, tenemos gobiernos fuertes y sociedades débiles, y esto no hace plausible que se dé verdaderamente los alcances y los derechos y las participaciones que una sociedad decidida y fuerte requiere, no solamente la participación de las familias y de los padres que educan, sino también de las iglesias, que tienen que tener estos ámbitos de participación porque conforman un conglomerado de opinión pública que tiene que incidir en las políticas del país. El alejarse ha permitido que otros impongan sus condiciones. Ha sucedido en caso de México temas que todos cuestionamos como el aborto, los matrimonios. Recientemente acaba de sucederse una jurisprudencia en donde establecen por 6 votos contra 5 también la permisión para que se dé el matrimonio entre homosexuales. No obstante, no está reconocido en las constituciones y en las leyes. Y para muchos esto se debe imponerse inclusive a las autoridades legislativas. Los parlamentos de los estados deben de cambiar sus constituciones para asimilar esta nueva disposición jurisprudencia de la Corte. Bueno, cuestión muy curiosa, en Chihuahua, de donde es el ex senador Jeffrey Jones, sucedió que hubo una manifestación religiosa de todas las iglesias y se opusieron y el gobernador no tuvo más que dar marcha atrás con la disposición y ya hubo varias intervenciones de que la jurisprudencia obliga, pamplinas, la jurisprudencia obliga a los órganos judiciales, pero a los representantes del pueblo como son los parlamentarios tuvieron convicción y voluntad de hacer lo que la mayoría y su creencia decidió y así no se estableció. Ciertamente, si alguien se inconforma, puede generar un amparo y generar que se dé el registro de su matrimonio homosexual, en ese caso. Pero no se dio porque hubo la participación. Ayer conocíamos de los casos que el profesor argentino Alfonso Santiago nos comentaba muy interesantes, donde con excepcionalidad se han venido dando las participaciones en el casos muy concretos en la objeción de conciencia o el derecho al ideario. Pero debería de ser la normalidad, no la excepcionalidad, porque hoy vemos, por ejemplo, cómo en Alabama, sucedió este lunes pasado, se acogen a una disposición de 1961 para los jueces para no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero es una disposición, la de 1961, que iba dirigido discrecionalmente para no permitir los matrimonios interraciales. Luego entonces, adecuar a la realidad es una responsabilidad y una necesaria determinación que se tiene que tomar, sobre todo cuando hay la creencia de que estamos en lo correcto, porque tenemos la disposición del mandato y tenemos dignidad para hacerlo.
Pero esto se tiene que hacer con mucho equilibrio, porque ser idealistas, pues implica tener los pies sobre la tierra. De hecho, la definición de idealista es aquel que tiene los pies sobre la tierra, el idealista, pero que tiene los ojos y las ventanas del alma abiertos a todo linaje de conocimiento, a toda posibilidad de ser, a todo cúmulo de experiencias, pero que al mismo tiempo tiene una tabla de soluciones y un sistema de valores que subordina lo intrascendente y frívolo a lo que es verdad y es de justicia. Siendo idealistas, siendo realistas, tenemos que buscar ese equilibrio donde se dé no el clericalismo, que es la participación abierta de imposición sobre el Estado, pero tampoco el totalitarismo que viene a imponer las condiciones del gobierno sobre los ciudadanos. Tiene que haber ese equilibrio y para ello se requiere verdaderamente gente decidida, comprometida, que con inteligencia logre asumir las responsabilidades desde el más alto cargo o elevado desde el poder hasta el ciudadano que expresa con amplitud su voz, que hoy seguro como este foro se escucha con mucha expansión. Muchas gracias.